Dios le bendiga, buenos días. Hoy tenemos que continuar con nuestra serie de estudios que hemos hecho a partir del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que vamos por favor al libro de Hechos, al capítulo 26, que esperemos en el Señor terminarlo hoy. Hechos 26. Si usted no tiene Biblia, puede levantar su mano allí donde usted está y mantenerla en alto hasta que uno de nuestros amigos ujieres, nuestros amigos y hermanos ujieres se acerquen donde usted está y le puedan proveer de una Biblia para que nos siga en la lectura del texto. Bien, en Hechos 26 nosotros tenemos, estamos viendo toda una narración, así que es propia la continuación de lo que estuvimos revisando el domingo anterior. Un Pablo que está siendo llevado poco a poco hacia las autoridades romanas con el fin de llegar hacia el emperador. Y veíamos a un Pablo que no tiene en mente sacar a la luz sus derechos civiles, sino más bien utilizar todas estas ventajas que tenía con el fin de dar testimonio de la verdad a todos, incluida la gente que está en autoridad dentro del imperio. Es en este contexto donde vamos a comenzar en esta mañana. Bien. Cuando nosotros damos testimonio de la verdad, cuando nosotros hablamos de Jesús y del Evangelio, es probable que en ocasiones quizás el temor o la vergüenza puedan de alguna manera tocar nuestra vida y corazón. O las típicas preguntas de ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Y si no me escucha? ¿Y si? Puntos suspensivos. Y este ¿y si? Son tantas las ocasiones que se repite que a veces nos dejan sin argumento y usted y yo preferimos callar. Pero hay que tener en mente ciertas cosas en cuanto al cumplimiento de la Gran Comisión. Si usted va a Mateo 28, desde el verso 18 al 20, donde se relata la Gran Comisión, usted puede leer allí cosas interesantes dichas por Jesús mismo, diciendo, número 1, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Paréntesis, si quisiésemos hacer algún tipo de lectura categórica de este texto, significa de que todo el mundo, todos sus ámbitos y todos sus sistemas están debajo del dominio de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos el error en nuestros pensamientos de hacer una división y de pensar de que Jesús, Dios y la Biblia solamente tienen que ver con el aspecto religioso de mi vida o con el aspecto eclesial propio de la iglesia a la cual yo pertenezco. Y hacemos una especie de división de lo que nosotros llamamos el mundo secular. Y a veces pensamos que el mundo secular no tiene nada que ver con Cristo. Pero a la luz de la Escritura, Cristo tiene dominio y autoridad sobre todo lo que está en el cielo y sobre todas las cosas que se realizan y se hacen en la tierra. Por lo tanto, si usted ha entregado su vida al Señor, usted está viviendo ante la persona que tiene todo el dominio sobre todo, sobre su trabajo, sobre su empresa, sobre su negocio, sobre su familia, sobre la forma en que usted lleve el sustento a su casa, absolutamente todo. Sigamos con el texto de la Gran Comisión. Toda potestad me es dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, o mientras vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado a ustedes. ¿Y qué más? Y mire qué lindas palabras con las que termina Jesús su intervención. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es algo que a veces a usted y a mí se nos olvida.
cuando estamos frente a situaciones complicadas o tenemos que dar testimonio de la verdad. ¿Quién me acompaña? El que tiene todo dominio. ¿Quién está conmigo? El que tiene toda la potestad. ¿Quién es el que me impulsa a hacer las cosas? El Cristo. Cristo se ha comprometido a estar a mi lado. Y qué interesante de que esta promesa o esta certeza de la presencia de Jesús esté inclusive en el contexto de la Gran Comisión. O sea que no habrá mejor momento en el cual usted sienta, si queremos usar esa palabra, o usted esté palpando la presencia de Dios, que cuando usted está realizando la Gran Comisión. No existe mejor momento. No existe mejor ocasión. Entonces, saquemos una pequeña conclusión. Si usted desea experimentar siempre esta seguridad de que el Cristo está con usted. Ahora, ojo, sienta o no sienta usted, el Señor está con usted. Pero si usted quiere evidenciar esto en su vida, es fácil. Cumpla con la Gran Comisión. Y no se quede usted en pausa. Cumpla con la Gran Comisión. Pablo tiene esta certeza. Está hablando con Festo, con Félix, con Agripa. Y el hombre no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? No, es que Pablo tiene el carácter. Ok, deje esas características a un lado. ¿Por qué Pablo no tiene miedo? Sabe que Jesús está con él. Y es suficiente razón para vivir seguros en esta vida. Aun cuando las circunstancias nos quieran golpear, como es en el caso de Pablo, pero el hombre está seguro de quién está con él. Otra cosa que podemos experimentar, y esto a manera de introducción, y que es evidente en Pablo, la dirección de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo guía, para eso fue enviado. Y por favor, si usted puede, acompáñeme en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 11 y verso 12. ¿Llegó? Bien. Y mire lo que dice el verso 11. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los hagan comparecer ante los gobernantes, se entiende autoridades públicas o de gobierno, y las autoridades, no se preocupen. ¿Qué es lo que dice el texto? No se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir. 12. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Entonces tenemos una certeza, que cuando nos toque afrontar una situación donde tenemos que dar testimonio de la verdad, hablar del Evangelio, hablar de la esperanza que actúa en nosotros, no tenemos que andar preparando un discurso. A ver qué le digo, y cómo le digo, y qué palabras uso. Porque ¿qué es lo que enseña el mismo Jesús? En ese momento, el Espíritu de Dios pondrá palabras en su boca de lo que usted tenga que hacer o decir. Si hay una situación que hay que terminar, y usted por el conocimiento de Dios sabe que esa situación ya no tiene que seguir más, ¿quién le va a dirigir a utilizar palabras de sabiduría para tratar con ese tema? El Espíritu Santo. ¿En qué momento? En el momento en que usted dé el paso de hablar. Esa es la única disposición que se pide de usted, que usted quiera hablar. Y el Espíritu de Dios se encarga del resto. Y esto es lo que acontece con Pablo. En Hechos 26 vamos a ver unos acercamientos que hace Pablo para presentar el Evangelio que obviamente el Espíritu Santo le pone en su corazón.
Primera cosa que vamos a enfocar de Hechos 26. Mire esto, leamos por favor desde el verso 4. 2, por contexto. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Verso 4, aquí viene. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño y desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es precisamente lo que hice en Jerusalén, con la autoridad de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Hagamos una pausa hasta allí. Número 1, ¿qué estamos contemplando en Pablo? Pablo está utilizando su pasado como una herramienta para hablar del cambio que la persona que se acerca a Jesús puede experimentar. ¿Cómo usted y yo utilizamos el pasado? Bueno, hay ocasiones en que nosotros solemos decir es que los trapitos sucios se guardan en casa. Y a veces por guardar los trapitos sucios dentro de casa, hay ocasiones en que ya no usamos nuestro pasado. ¿Quién era yo antes de toparme con Cristo Jesús? Y bien, mire usted que Pablo no tiene vergüenza en decir cosas como, o no tiene miedo de decir cosas como, yo era un asesino, yo consentía cuando los mataban. ¿Qué más dice Pablo? Yo era capaz de viajar a otras ciudades con tal de perseguirlos. Yo era un fanático de mi secta religiosa donde yo estaba. Pablo sabe utilizar su pasado, porque cuando Cristo viene se forma un contraste en la vida de quien verdaderamente se entrega a Él. Y podríamos sacar cositas para reflexionar en esta mañana. Si usted asume que se ha acercado a Jesús y no hay este cambio y esta transformación, pues lo más probable es que no se haya acercado de verdad. Quien se estrella con Cristo Jesús no vuelve a ser el mismo. Es como que usted se ponga delante de un tren que va a todo vapor. Váyase a Japón y pongámonos frente al tren bala que hay allá. Muy bien, usted se pone delante del tren. El tren viene a cientos de kilómetros por hora. ¿Y usted qué cree que va a hacer frente al tren? ¿Lo va a detener? Pregunta. ¿Usted va a detener a esa máquina que va a toda velocidad? Es que usted es fuerte, ¿verdad? Entonces, como usted es fuerte, usted se queda firme y el tren viene como Superman. Y a usted no le pasa nada. ¿Así sucede? No, así no sucede. Si usted se pone frente a una locomotora, a una máquina a toda velocidad, usted queda destruido y no vuelve a ser igual. Queda en pedacitos. Así es quien se estrella con Cristo Jesús. No vuelve a ser igual. No vuelve a ver la vida de la misma forma. No vuelve a ver situaciones de pecado de la misma forma.
No vuelve a haber valores morales de la misma forma. No vuelve a haber cultura familiar de la misma forma. Quien verdaderamente se estrella con Cristo Jesús, hay corte y confección en esa vida. No se vuelve a ser el mismo. Cabe otra vez la reflexión. Si usted sigue siendo igual, lo más probable es que usted verdaderamente no se acercó al Señor. Pablo continúa con su testimonio. Con todo esto, Pablo sabe usar su pasado y establece una situación de lo que era antes de venir al Señor. Muy bien. Algo que llama la atención en este texto, y quiero que por favor momentáneamente me acompañe al verso 19 del Hechos 26. Dice así: así que, Rey Agripa, yo no fui desobediente a esta visión celestial. Y esto es algo interesante del Evangelio. Si bien el Evangelio es toda la manifestación de la gracia de Dios para nosotros, pero el Evangelio también es algo que se obedece. El Evangelio comienza con una orden, y la orden con que comienza es: arrepiéntanse. Dios manda a que en todo lugar toda la gente levante manos en señal de arrepentimiento. Obedecer al Señor es parte de esta vida cristiana. Usted no puede tratar de entender vida cristiana sin obedecer al Señor. Y Pablo es bien claro. Y fíjese que no tiene temor de utilizar estos términos. Yo obedezco a Dios. Yo obedezco al Señor. Yo obedezco a Cristo Jesús, quien me ha salvado. Ahora, en ocasiones, ¿qué es lo que nosotros solemos responder cuando somos retados en nuestra forma de vida? No, es que mi código de conducta me dicta otra cosa. Linda respuesta. No, es que mi manera de ser hace que esto y lo otro. ¡Qué lindo! Pablo no tiene vergüenza de decir: yo hago esto porque obedezco al Señor. ¿Por qué no decir eso de allí? ¿Por qué no acabar con una práctica y decir: ya no más voy a hacer esto de acá porque yo obedezco al Señor? O una relación impropia: ya no voy a seguir con esto porque yo obedezco al Señor. Un negocio impropio: se acabó, asumo la pérdida, no importa porque yo obedezco al Señor. Son dos posturas que usted tiene que tomar. O usted trata de justificar las cosas porque usted es lindo, bello y precioso, o porque usted obedece al Señor. El apóstol Pablo habla de obediencia. ¿Obediencia a qué? Y por eso nos saltamos un poco a esto. Fíjese usted cosas que acontecen en este testimonio de Pablo. Pablo ya ha establecido el antes, ahora tiene que describir el encontrón con esa locomotora fuera de borda, a toda velocidad, que se llama Cristo. En uno de esos viajes, dice Pablo, iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. Y a eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, y que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte de cabezazos contra la pared? O dura cosa te es dar coces contra el aguijón, si usted tiene Reina Valera, darle patadas a una cosa puntuda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Pablo hace este énfasis de una voz que le habla en arameo? ¿Por qué Pablo hace ese énfasis?
Y hay algo interesante. Ok, si bien Pablo era de contexto judío, de tradición judía, de religión judía, de nacionalidad judía, y el arameo es el idioma que el pueblo judío hablaba en el primer siglo, pero muy aparte de ello es que Dios a usted le habla en el idioma que usted entiende. Hasta una llamada por celular le puede hacer el Señor. Pero Dios a usted le habla en el idioma que usted entiende. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el idioma que usted y yo entendemos? Hoy, hermano, y a veces es algo penoso tener que hablar de estos temas aquí. Los seres humanos, desgraciadamente, entendemos el idioma del dolor. No entendemos hasta que nos duele. No entendemos hasta que tocamos piso. No entendemos hasta que nos sentimos desesperados. No entendemos hasta que nos botan de nuestra seguridad. Pablo iba cabalgando. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Botarlo. Y entonces sucede que yo comienzo a ver las circunstancias de mi vida desde otra perspectiva. Entonces sucede que usted es una persona que le ha pedido al Señor, Señor, yo quiero reflejar la paciencia que entrega tu Santo Espíritu. Bien hecho. Y entonces el Señor pone en su camino a alguien que a usted lo desespera. Dios le habla en el idioma que usted entiende. Es lindo, pero al mismo tiempo es retante. O probablemente, quizás usted es una persona autosuficiente, que cree que se las sabe todas y que lo puede hacer todo. ¿En qué idioma cree que Dios le va a hablar? Dejarlo desarmado y que usted pueda decir, no tengo idea de cómo se hace esto. Dios a usted le habla en el idioma que usted entiende. La angustia, la desesperación, el dolor, el caerse del caballo y darse de espaldas contra el piso es parte de ese lenguaje. Y en medio de esa circunstancia adversa, una pregunta que usted y yo debemos responder es, ¿por qué? ¿Por qué? Esa fue la pregunta del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué? Para el contexto de él, ¿por qué me persigues? Para usted, ¿por qué continúas en fornicación? ¿Por qué le das lugar al adulterio? ¿Por qué te dejas dominar de alcohol, drogas o de sustancias? Que no solamente usted peca contra Dios, sino que también se hace daño a usted mismo, a su familia y a su entorno. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué sigue? ¿Por qué mantiene esa relación que le hace daño? ¿Por qué te metes en ese negocio que sabes que no te conviene? ¿Por qué? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué? Y lo interesante es que Pablo, delante de Dios, no tiene argumentos para responder esas preguntas. Y es que esa es la realidad humana. En última instancia, sus argumentos y mis argumentos delante de Dios son como nada. Es que tú no entiendes, Señor, cómo está la cosa en mi casa y por eso yo tengo esto y lo otro afuera. Es que la cosa está complicada, Señor, y por eso yo tuve que hacerle a esto. Yo sé que no es conveniente, perdóneme, delante de Dios. Sus respuestas a esta pregunta, ¿por qué?, quedan silenciadas. No hay nada que decir, no hay justificación que usar. Los por qué se quedan a un lado. Y mire usted la reacción de Pablo frente al Cristo que se acerca, lo llama por su nombre, le llama en el idioma que él puede entender y le pregunta por qué. Qué inteligente que fue Pablo al responder esto. Entonces, dice Pablo, pregunté, verso 15, si usted está perdido,
Y fíjese esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Algo en medio de esta visión le dice a Pablo de que se ha topado con el mismo Dios del cielo. Pero su celo hace que Pablo pregunte con quién se está refiriendo o a quién se está refiriendo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué hizo Pablo con sus argumentos a un lado? ¿Qué le iba a decir a esta voz celestial? Mira, yo soy fariseo. Mira, yo hago esto. Mira, yo hago lo otro. Mira, estas son mis respuestas. No. Su respuesta apunta a la persona de Dios mismo. ¿Quién eres, Señor? En su caso, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué pides de mí, Señor? ¿Qué quieres que deje, Señor? ¿Qué deseas que renuncie, Señor? ¿Quién eres, Señor? Oh, y la respuesta es matadora. Mire lo que dice: yo soy Jesús. Es muy probable que el nombre santo haya sido utilizado aquí. Pablo entiende, el Dios de los cielos es Cristo Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Y mire la voz divina lo que le dice: ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte, ¿qué cosa? Siervo. ¿Para qué Dios nos llama? Para ser siervos, esclavos. Y esto es lo interesante de la iglesia. Muchas veces se habla acerca del reino de Dios. Bueno, la iglesia pertenece al reino de Dios, sí, y la iglesia es la manifestación de un reino diferente, donde existe un solo rey y el resto de nosotros, ¿qué somos? Somos siervos. No es que usted es el príncipe, el duque, el archiduque. ¿Qué otra cosa hay? El conde, el vizconde, el virrey, el visillo, el vasallo, todo lo que usted se imagine. No. Este es un reino diferente. Solo existe un solo rey y un solo señor. ¿Y el resto de nosotros para qué estamos? Para ser siervos, para ser llamados esclavos y a mucha honra. Soy esclavo de Dios y también estoy listo para servir a mis hermanos. Que le digan eso a Pablo, qué choque, ¿no? Para que seas siervo y seas testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu pueblo, de los gentiles, te envío a los gentiles para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Y a fin de que por la fe en mí, está hablando Jesús, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué mejor llamado? Dios a usted le habla en su propio idioma. ¿Y qué es lo más lógico que usted podría hacer? Señor, ¿quién eres? ¿Qué deseas que yo haga? E inmediatamente que usted entiende y yo entiendo lo que debemos hacer, lo hacemos. No hay por qué dar tiempo y tiempo. ¿Qué tiempos de espera? Si el Señor pone ya una convicción en su corazón, es tiempo de actuar ya, hoy, no mañana. Hoy. Lindo el testimonio de Pablo. Ya ha presentado ¿qué cosa? Lo que era antes. Ha presentado su encontrón con el Señor. Y ahora Pablo tiene que describir lo que ha acontecido después. ¿Qué ha pasado después? Ahí es lo que leímos. No fui desobediente. Cosa que hace Pablo, obedeció lo que el Señor le había dicho. ¿Qué más? Comenzó a dar testimonio. Ese fue el llamado para Pablo. Comenzando con los que estaban en Damasco y siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles. A todos prediqué. ¿Y qué entraba en el mensaje de Pablo? Que se arrepientan. ¿Y cómo yo le voy a decir eso a alguien? Le voy a faltar el respeto si le digo que se arrepienta. Cuando yo era muchacho de colegio, yo me gradué en el 2000. Lucio Gutiérrez estaba huyendo cuando era mi ceremonia de graduación. 21 de enero. En mi grupo de amigos solíamos acuñar una frase de: ya, loco, vive tu vida.
y deja al resto vivir la suya. No sé si se ha topado con eso hasta el día de hoy, quizás con otras palabras, otros matices, pero la idea es la misma. Y a veces hacemos de esos refranes populares y propios de muchachos nuestras políticas de vida cristiana. Entonces, cuando sucede que tenemos que dar testimonio de la verdad, vive tu vida. Yo no le puedo decir a tal persona que se arrepienta, pues. Pasó. Eso es meterse en la vida del otro. No. ¿Qué dice Pablo? Yo le hablé a todo el mundo y le dije que se arrepienta. Sin temor. ¿Quién está con Pablo? Cristo Jesús. ¿Quién dirige a Pablo en lo que tiene que hablar? El Espíritu de Dios. No hay razón para tener temor, ya sea para hablarle al otro o para aplicar el Evangelio a su vida y a mi vida. El temor se va propiamente. Sigamos más adelante. Ahora aquí viene algo interesante. Si bien Pablo ya ha establecido lo que era antes, cómo se encontró con Jesús y ahora lo que es su vida, gracias al Señor, Pablo también hace uso de las Escrituras. Mire esto. Leamos por favor. Verso 21. Solo por esto los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, lo proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Ahora, aquí hay algo que nos llama la atención. Pablo utiliza las Escrituras para dar testimonio. Pero entonces usted me puede decir, hermano Tito, pero leyendo el texto, Pablo no hace mención de ningún texto del Antiguo Testamento. Embrague y espérese un rato. Cuando Lucas escribe su libro, Lucas tiene que resumir mucho material. Le hago una pregunta, ¿cuánto dura en nuestros tiempos, que supuestamente la ley está más agilizada y tenemos el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Suprema y un sinnúmero de organismos que nos ayudan a hacer más rápido los trámites legales? Pero hoy, ¿cuánto tiempo dura una audiencia frente a un juez? ¿Cuánto dura una audiencia? El proceso dura años. ¿Y una audiencia? Entonces usted ve en las noticias esos casos que son sonados, no, estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el juzgado número tal de lo penal, rindiendo declaraciones acerca del presente caso. ¡Upa! Es bastante tiempo. No crea que con Pablo fue diferente. La argumentación de Pablo tuvo que haber durado horas. Ahora, usted se imagina a Lucas transcribiendo todo lo que se dijo en su libro. Lucas tiene que resumir. Y eso es lo interesante del libro de Hechos. Hechos resume muchas cosas, incluidos los discursos, pero deja pistas de qué es lo que se trató en los discursos. Y aquí tenemos una pista puesta por Lucas. Pablo dice, esto no es sino otra cosa que lo que anunciaron los profetas y Moisés acerca del Cristo. Mis amados, usted para dar testimonio de la verdad necesita utilizar las palabras que están en el libro de la verdad. No hay cómo dar testimonio sin la palabra de Dios. Y es que es algo interesante. El mismo texto bíblico, al describirse a sí mismo, nos deja ver ciertas cosas como Jeremías 23, 29. Búsquelo, por favor. ¿Qué dice Jeremías 23, 29? ¿Llegó?
Mire que esto comienza como una pregunta retórica. Usted ya sabe la respuesta desde antes que se plantea la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma Yahvé, dice el Señor, dice Jehová. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Sí, Señor, tu palabra es como fuego. Sí, Señor, tu palabra es como martillo que pulveriza, que quebranta la roca. Y entonces cuando usted va a dar testimonio de la verdad, ¿qué puede utilizar? La misma palabra de Dios. No hay otra cosa que haga eso. Usted puede ir bien intencionadamente. No, ñaño, mira, es que Jesús es chévere, Jesús es todo. Mira, tú tienes que seguir a Jesús. Y ya, ok, quizás eso sea parte de su personalidad. Pero usted tiene que utilizar el texto bíblico. Porque son las palabras de Dios las que penetran hasta el fondo. Textos como, y llamó Jesús a Leví. Y él, dejando las mesas inmediatamente, le siguió. ¿Qué entiende la persona allí? ¿Quiere seguir a Jesús? ¡Déjalo todo! Es necesario usar la palabra de Dios. Fuese interesante que usted se llegue a aprender todo el libro. De Génesis a Apocalipsis. ¿Se vio la película El libro secreto de Elí? ¿No? ¿Sí se vio la película? Trabaja Denzel Washington, este actor afroamericano. Y Denzel Washington, todo el argumento se basa en cuanto a un libro. Es un libro que tienen que cuidar y que proteger. El mundo está en un proceso de destrucción nuclear, social, en todo sentido. Y sucede que este individuo, en una de esas, tiene una discípula que lo comienza a seguir. Y sucede que en una de esas, por salvaguardar la vida de esta discípula, el hombre recibe 2 balazos y tiene que entregar el libro. Este hombre había recibido, en el argumento de la película, este hombre tenía la misión de Dios de ir a la costa oeste de los Estados Unidos con un único fin. ¿Y cuál era el fin? Llega el hombre ya herido, un poco desangrado, y entonces lo reciben en este campamento de gente buena, de gente creyente, ¿no? Entonces le dicen, bueno, ¿y usted qué va a decir? Vengo a entregar un libro. Y dígame, ¿dónde está el libro? El libro está dentro de mí. Y póngame atención a cada punto, a cada coma, a cada tilde, a cada signo de puntuación. Muy bien, dígame de qué libro se trata. Consígase mucho papel y mucha tinta porque vamos a escribir de largo. Entonces, resmas de papel una tras otra, cerro de plumas. Muy bien, comencemos. Esta es la traducción King James de las Escrituras. Comienza así, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en esta película, el hombre se lanza de Génesis hasta Apocalipsis. De memoria, ¡qué lindo reto! ¡Qué lindo reto! Le comento algo. En el Templo Metropolitano Alianza de Puerto Viejo, un día se hizo una competencia entre los adolescentes. Tenían que aprenderse todo un libro de la Biblia de memoria. Óigame, y hubo uno que se aprendió 1 y 2 de Timoteo seguida. Aquí, de memoria. Se puede. Pero entonces, hasta que el día llegue en que usted se aprenda todo el texto bíblico, tenga una de estas a la mano. Póngale cinta, marcador. Entonces usted le llama la atención a alguien y le dice a su compañero de trabajo, arrepiéntete. ¿Y yo por qué me tengo que arrepentir? Mira, la palabra del Señor dice que tú te tienes que arrepentir. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Hebreos 4, verso 12.
Ese texto usted también se lo tiene que saber de memoria. ¿Alguien que por ahí se lo haya aprendido? ¿Qué dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, ¿en dónde? ¿Y qué hace? Divide el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted quiere dar testimonio de la verdad, usted tiene que utilizar la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo con estas autoridades? Se ha referido a Moisés y a los profetas. Una forma de referirse a los textos del Antiguo Testamento. Hablar de Moisés implicaría referirse al Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y los profetas, todos los profetas, mayores y menores, o si es del canon judío, anteriores y posteriores. Cualquiera de los dos grupos vale. Sigamos. ¿Por qué es necesaria la palabra de Dios? Porque cuando hablamos del Señor, la argumentación humana no sirve de mucho, pero sí la sabiduría divina. Por favor, vaya a 1 Corintios, capítulo 2, verso 4. ¿Llegó? ¿Qué dice 1 Corintios 2:4? Y ojo que está hablando el mismo Pablo. No les hablé, ni les prediqué, ¿con qué? Con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino ¿de quién? Sino del poder de Dios. Entonces, su argumentación tiene que provenir de la sabiduría divina. Use la palabra. O como en esta película, capaz que usted sale de aquí hoy día, se va a la tienda de CDs pirateados y se compra el libro secreto de Elí, donde trabaja Denzel Washington. Bueno, si lo hace, ok, pero mire esto, el asunto está en que este libro se tiene que hacer carne de su carne, vida de su vida. Su corazón late por lo que está aquí escrito y solo allí encontrará la vida de verdad. Sus palabras, que sean las palabras de Dios. Su argumento, que salga del argumento divino. Utilice las Escrituras, mis amados hermanos, al momento de dar testimonio de la verdad. Y tercer punto en cuanto a esto. Fíjese, primer punto, antes y después. Segundo punto, el uso de las Escrituras. Tercer punto, cuando usted habla del Señor, usted va con una intención. Intención de que la otra persona se convierta al Señor. Y esto es lo que pasa aquí. Para ir terminando, Hechos. Volvemos otra vez a Hechos 26. Mire esto. Verso 24. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¡Pablo, estás loco!, le gritó. Pablo, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza, como el Quijote de la Mancha, más o menos, ¿no? Le contestó Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. Y el rey está familiarizado con estas cosas, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento, y estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón, hablando de la pasión de Jesús. Rey Agripa, aquí viene el momento de la confrontación. ¿Cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. ¿Y qué le dice Agripa? Un poco más y me convences de hacerme cristiano. Le responde Pablo, sea por poco o por mucho, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, o sea, temerosos de Dios, hombres que viven para Cristo, aunque sin estas cadenas.
Se levantó el rey y el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos, y al retirarse decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni ir a la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: lo podríamos poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Pablo ha cerrado el capítulo de las autoridades locales. Llegó a Festo, a Agripa y a Félix. Ahora, ¿a quién le toca? César. Hay que llegar hasta allá. Siempre que decimos nuestro mensaje, tiene que ser con la intención de que la persona a quien escuchamos conozca a Cristo, identifique la voz de Dios llamándole y acepte el camino de la verdad que le hace libre de cualquier cadena. Vamos orando para despedirnos del mensaje. Tenemos Santa Cena hoy día. Cierre sus ojos allí donde está y oremos. Señor y Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hacemos bien en aprendérnosla. Gracias porque hacemos bien predicándola. Gracias porque hacemos bien entrelazando cada área de nuestra vida con tu palabra. Señor, te queremos poner en tus manos nuestras vidas. Si de alguna forma nuestras vidas no han evidenciado ese cambio y esa transformación, como la que experimentó Pablo al estrellarse contigo, te queremos pedir, Señor, que ese tren a alta velocidad, llamado Cristo y su Evangelio, se estrellen contra nosotros hasta que no quede nada y tú levantes una persona nueva de allí. Que seamos diferentes, que seamos santos, para honra y gloria tuya. Señor, ayúdanos también cuando tengamos que dar razones por las cuales creemos, cuando tengamos que anunciar el Evangelio y hablar de ti a los que no te conocen, que no lo hagamos desde la perspectiva de la pelea o de la argumentación a ver quién gana, sino de presentar quién eres tú, por tu palabra, por tus hechos y también por tu obra en nosotros. Ayúdanos, Señor. Y terminamos orando por aquellos, Señor, que no te conocen y están a nuestro alrededor, esperando que nuestra boca se abra sin miedo para que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Que tu Santo Espíritu dirija nuestros labios, que tu Santo Espíritu dirija nuestro hablar. Y gracias, Señor, por tu presencia que está dada y que aún es más evidente cuando estamos cumpliendo la misión que dejaste a tu iglesia. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.